Kense Milhuitihuac. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la segunda clase de lengua y cultura náhuatl, recordándoles que estamos en el año 2 conejo o en náhuatl, Ome Tochtli, y el 12 de febrero se pasa al nuevo año que es el año 3 carrizo o en náhuatl, Yeyacatl. El vocabulario de hoy son 7 palabras sencillas. Vamos a tratar de poner solo palabras así como estas, porque hay unas compuestas de una, de dos o de tres o de más, pero estas pues nada más tienen una sola raíz, entonces son pues mejor para que las vayan aprendiendo y luego ustedes mismos las pueden ir juntando, aglomerando para formar nuevas palabras. La primera es At, significa agua. Ahí hay un glifo de, bueno, hay muchas formas en las que se dibujó el glifo de At y esta es una de ellas. La siguiente es Cali, que significa casa o edificio. Una, pues una edificación como tal. Y ahí también hay un glifo de la palabra Cali. Chantli es hogar. Se diferencia de Cali porque Chantli adquiere el... Pues es como igual en el castellano, ¿no? El hogar implica algo más como estar con la familia, el lugar donde está, donde uno se siente más tranquilo, más seguro. Y Cali solamente es el edificio, solamente son las cuatro paredes y el techo. O sea, vilmente se ve así. Chantli ya adquiere la connotación de hogar. Tlachtoli significa palabra o idioma, como ya habíamos visto. Tlali significa tierra, pero tierra en el sentido de, bueno, la tierra de las macetas, la tierra donde se siembran las plantas o los árboles, no el planeta Tierra, que para ese hay otra denominación y la veremos después. También Tlali significa campo, terreno, parcela, etcétera. Amat significa papel o actualmente pues ya lo pueden usar como para decir documento en el sentido a lo mejor de un oficio, un aviso o algo. También ahí Amat. Y Amochtli significa códice, pero como actualmente ya no usamos códices, usamos libros, pues también significa libro. Y bueno, ¿alguna bibliografía recomendable? Que bueno, ahí dice Inamochtli y es porque Amochtli es un objeto inanimado, un libro, y su plural queda exactamente igual, Amochtli. Entonces Amochtli puede ser libro o libros, dependiendo del contexto. Toda la bibliografía de el doctor Miguel León Portilla y del doctor Alfredo López Austin son 100% recomendables, bastante completas. Son investigadores bastante serios y yo diría que pues las mayores eminencias que tenemos en cuanto a cultura náhuatl. Entonces todo lo que ellos han escrito es bastante valioso, es un aporte, son aportes invaluables para el estudio de la cultura náhuatl. Y pues vale la pena, si ustedes tienen alguno de estos libros, pues que los lean incluso más de una vez. Se pueden encontrar datos en la segunda lectura que a lo mejor no notaron en la primera, suele pasar. Entonces, pues bastante recomendable. Como tal, para estudiar el idioma, tenemos estos cuatro, que sería Introducción a la lengua y literatura náhuatl de este señor francés, no sé cómo se pronuncia su nombre, sería Michel Loney o Loney. Em, este es de los más recomendables porque se basa en literaturas antiguas y sí toma en cuenta el náhuatl clásico, entonces es como que lo idóneo para este idioma. También tenemos el compendio de la gramática náhuatl de Thelma Sullivan, que no es tan completo como el de Michel Loney, pero tiene un par de datos en algunos temas que no vienen en el otro. Entonces, igual para complementar al primer libro es bastante bueno, este de Thelma Sullivan.
También tenemos en inglés para los que hablen inglés y quieran aprender el náhuatl desde la perspectiva del inglés y no del castellano. Está este náhuatl as written de James Lockhart. Y para, para un poco más completo está el de Horacio Caroqui, que es Arte de la Lengua Mexicana. Hay como 20 libros que se llaman Arte de la Lengua Mexicana y la verdad, pues muchos no son tan buenos. Este de Horacio Caroqui, a pesar de que es muy antiguo, es de lo mejor, es quizá mejor que el de Loni, porque Loni se basa en el de Horacio Caroqui, pero cualquiera de los cuatro que ustedes lean, que ustedes consulten, está bastante bien para que aprendan náhuatl clásico. De hecho, vamos a tratar de subir los cuatro a nuestra biblioteca digital para que lo consulten, porque, por ejemplo, el de Karoki, encontrarlo en físico, pues ya no se puede. El de Thelma Sullivan, pues es un poco complicado. Igual el de Lockhart. El de Lonnie, pues sí existe. Creo que es algo caro. La verdad no sé cuánto cueste, pero sí es algo caro. Entonces vamos a ver si los podemos conseguir. Pues bueno, tenemos como tal en la clase, vamos a ver un poco más de saludos. Buenos días, se dice Ken Otlathuililoc. Buenas tardes sería Ken Osemilhuitihuac. Y buenas noches es Ken Oteotlaquihuac. Importante, esto se dice, es decir, lo dicen ustedes cuando lleguen a algún lugar con mucha gente, no nada más con una persona. Porque bueno, el náhuatl tiene esa característica que es bastante específico, entonces decir buenos días, buenas tardes y buenas noches no va personalizado, o sea, no va dirigido a una persona en particular, sino que va dirigido a una audiencia, como si ustedes llegaron a algún salón de clases o llegaron a una reunión y quisieran decirle a todos buenos días. Sería Kenotlathuililoc, así nada más. Si se quieren dirigir a una persona en particular, hay otras formas de decirlo. Y si se quieren dirigir a una persona en reverencial, hay otras formas de decirlo. La vamos a ir viendo poco a poco para no complicarnos. Y pues por lo pronto estas tres pues son bastante prácticas y útiles para comenzar, ¿no? Y para hablarlo. ¿Y cómo estás? Se dice Kentiguika. Ahí, bueno, si recuerdan, en la anterior clase hay una expresión de respeto que es Kentimohuica. Bueno, pues esta es la misma pero sin el reverencial. Entonces nada más dicen Kentikhuica. Y también importante, ahí hay bueno, en español a lo mejor ustedes pudieran pensar que se lee Tichuica, porque ahí hay una CH y una U. Y bueno, pues en el náhuatl no existe esa sílaba, chu. O sea, cuando vean chua, chue o chui escrito, no lo pronuncien así, sino que es como si la C estuviera solita sin esa H. Entonces, en vez de CH, es C la pronunciación. Y es Ken Tik Wika. Entonces es importante eso. Tampoco vayan a quitarle la H, porque si no, pues van a cambiar el significado. Y eso es lo que. Eso no se. No es lo que pretendemos. Algunos saludos regionales. No es náhuatl clásico, pero se utilizan en algunos pueblos. Piali, piyali o piale. Es como para decir hola, ¿qué tal? Algo así. Kuali tonali y kuali yowali son buen día o buenas noches, respectivamente. Y Ken timoyoltikatsin. Esta me gusta cómo suena, me gusta el significado igual que le dan, pero no es náhuatl clásico. Esta última significa cómo está su corazón, este reverencial. Y la utilizan en Coyotepec. No sé si hay algún otro pueblo donde la digan. La verdad, creo que no.
y las otras igual son de pueblos particulares. La primera es de la Huasteca veracruzana y creo que la utilizan en más lugares. Pero es importante que ustedes sepan que estas pudieran ser válidas en algún pueblo, pero como les decía en la clase pasada, a lo mejor Kentimoyolticatzin es válida en Coyotepec, pero si ustedes van a Morelos y dicen Kentimoyolticatzin, pues la gente no es que no les entienda, sino que no van a decir que están hablando ustedes mal, que no saben náhuatl o que pues de plano están queriéndoles ver la cara, ¿no? Entonces estos saludos se utilizan, existen, son cotidianos, pero recuerden que en otros pueblos, por ejemplo el Cuali Tonali también, hay lugares como, si ustedes dicen Cuali Tonali en Milpa Alta, se van a reír de ustedes, porque ellos no dicen Cuali Tonali. Lo dirán en, a lo mejor, en Morelos, en Guerrero, pero en lo que es la región de Milpa Alta no se, no se utiliza. Entonces estos son más como dato cultural por si lo quieren tener en cuenta y con la reserva de que no se pueden utilizar en todos los pueblos. Bueno, también como les decía hay más despedidas para el náhuatl y estas van a ser reverenciales todas. Para decir nos vemos en reverencial, que era el titohtasque, pues el reverencial es titohtatzinoske, que sería igual nos vemos, ya con el aspecto de respeto hacia la persona que le estamos hablando. Maacuali Ochtli también tiene reverencial y se dice Maacuali Ochtzintli. Igual es buen camino, ya refiriéndose a así en reverencial de tenga usted un buen camino. Las otras dos son nuevas. La primera es Maatotatzin Mitzmopieli. Significa que nuestro venerable padre te cuide o te guarde o como, bueno, eso ya adquiere pudiera parecer un poco más influenciado por los europeos esta frase, pero pues sí se utiliza el Maatotatsin Mitzmopieli. Y para decir así, dirigirse a más de una persona, es Maatotatsin Anmechmopieli, que sería que nuestro venerable padre los cuide. Maatotatsin Anmechmopieli. Otras expresiones útiles. Para preguntarle a alguien su nombre decimos Kenmotoka, que literalmente significa ¿cómo es tu nombre? Y la respuesta que deben de dar si ustedes les preguntan es Notoka, que sería mi nombre es, y su respectivo nombre. Si ustedes le quieren preguntar al abuelo de un amigo, al papá de un amigo, a algún maestro que ustedes le tengan mucho respeto, o sea, en forma reverencial, deben decir Ken Motokatsin, que sería cómo es su nombre de usted, de su venerable persona. Y la persona les debe contestar igual que en el primer caso, no toca. Ahí, importante, la gente no puede hablar reverencial de sí misma. Es decir, yo no puedo decir no tocatsin, por ejemplo, porque eso es mal visto por la gente de habla náhuatl. Es como si ustedes estuvieran denotando arrogancia o presunción, y eso pues está mal. Entonces es importante, ustedes jamás, cuando ustedes hablen de ustedes mismos, y lo iremos viendo progresivamente, nunca deben reverenciarse a ustedes mismos. Siempre es, si van a recibir alguna expresión reverencial, que se las digan a ustedes, o ustedes decírselas a otra persona. No, nunca una persona a sí misma se debe de hablar en reverencial. Y para preguntarla ahora, una muy útil expresión sería Tlein Kawit Ticate. De nuevo, Tlein Kawit Ticate. ¿Qué significa en qué tiempo estamos? Y bueno, a lo mejor igual aplicaría para una fecha de un día o de un mes, pero
también se entiende como qué hora es más común que se entienda qué hora es. Esta frase es de la región de Santana Tlacotenco, de Milpa Alta. Si alguien conoce otras expresiones de otros pueblos, pues igual me gustaría mucho nos lo hicieran saber, porque aquí sí importa mucho que lo sepan decir en el pueblo a donde van. Este es náhuatl clásico, a lo mejor la gente si bien no lo utiliza, a lo mejor sí les va a entender. Tleincahuitl-ticate es bastante claro para ellos y les podrían dar la hora exactamente. Y bueno, eso sería todo. Esperamos que no les haya aburrido el video, que encuentren útiles las expresiones que hemos visto. Igual, si gustan algún tema en particular o si tienen alguna duda, ya saben que pueden comentar en nuestra página de Facebook, en la parte inferior del video también, en comentarios. Y el siguiente video va a ser de cultura náhuatl. Va a ser uno del idioma y uno de cultura y así sucesivamente. Y eso sería todo en este video. Tito Tatsinoske, Macualio Ochtintli.